Les cuento que un padre de familia mandó a estudiar a la universidad a un hijo a los Estados Unidos. Y era una familia cristiana y el padre le da la instrucción, le dijo: te voy a dar la única instrucción, hijo, es que no pierdas la relación que tú tienes con Dios a través de la oración y a través de la lectura y la lectura de la palabra. El joven se quedó allá en Estados Unidos, pero a la semana se le habló al papá y muy desanimado, y le dice: padre, pues fíjate que las cosas no están saliendo como yo pensaba, porque aquí el dinero no alcanza, le dijo, y la verdad las cosas son muy caras por acá. El papá le contesta y le dice: mira, hijo, yo no te puedo mandar otra feria ni otro dinero porque pues no tengo, pero lo que sí puedo decirte es que te acerques a Dios. Como te dije, acércate diariamente a Dios en oración y lee la palabra, y ahí vas a encontrar tú ánimo para seguir adelante. A las otras semanas, a las 3-4 semanas más, el hijo regresa a su casa y le dice: padre, pues aquí estoy, no me alcanzó el dinero, no pude salir adelante con el proyecto ese porque no alcanzaba el dinero. El papá lo mira a los ojos y le dice: mira, hijo, si hubieras hecho lo que yo te dije, de pegarte a Dios, comunicarte con Dios en oración y leer la Biblia, hubieras encontrado ánimo para seguir adelante, porque yo, tu padre, había puesto $1,000 en el medio de la Biblia. Si este hijo se hubiera sujetado al papá, hubiera obtenido una gran bendición. Es por eso que el tema de este día es estar sujetos a nuestros líderes. Es muy importante estar sujetos a nuestros líderes, y esto lo estaremos viendo nosotros en Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 5, y estaremos viendo 3 beneficios por estar sujetos a nuestros líderes. Así que los invito a que abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro 5, del 1 al 5. Si ya están ahí, perfecto. Ya están ustedes, pero yo no, ¿verdad? Bueno, pues suele suceder, eso es algo que estamos en vivo, ¿verdad? Ok. Dice la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto es también palabra del Señor. Así que, siguiendo para dar inicio, para dar inicio con nuestro estudio de verso a verso de este texto, los invito a que regresemos a leer del 1 al 2. Y dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí nosotros en el primer versículo vamos a encontrar algunas palabras que son súper importantes para entender y irle agarrando el rollo a lo que Pedro quiere decirnos. Entonces, nosotros tenemos que en el primer versículo tenemos la palabra ancianos. Cuando dice ruega a los ancianos, ancianos en el griego, en el original, son personas maduras en la palabra y con sabiduría, ¿verdad? No son personas necesariamente porque dice la palabra ancianos, que eran de la tercera edad. No, eran personas que tenían tiempo en la iglesia y tenían experiencia en la palabra, y aparte pues eran personas maduras. Y luego tenemos la palabra padecimientos, que quiere decir padecer, sufrir,
dolor. Así que tenemos entonces que lo que este verso quiere decirnos, así que los invito a que pongamos nuestra vista palabra por palabra en el verso 1 para ir diciendo, para que veamos cómo la palabra nos quiere decir lo que Pablo quiso decirle a los primeros, ¿no? Porque hay que recordar que esta carta iba dirigida ¿a quién? A unos cristianos que estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo dolor y estaban sufriendo también exilio, deportación. ¿Por quién? Por parte del Imperio Romano. Por parte del Imperio Romano y de uno de los más tremendos emperadores y crueles emperadores de Roma, como Nerón, Nerón le echó la bronca a los cristianos y estaban sufriendo esto. Le dice, así que dice, la primera palabra dice, ruego, es decir, exhorto a los ancianos, es decir, a aquellas personas adultas, maduras y con experiencia que están en la iglesia, que están entre ustedes. Yo, dice Pedro, también anciano, como anciano también como ellos, pero aparte, testigo, dice Pedro, testigo fiel y presencial de los padecimientos que sufrió nuestro Señor Jesucristo, el dolor, el sufrimiento que padeció y hasta la propia muerte de Cristo. Y dice Pedro que yo soy también participante de la gloria que será revelada, así como ustedes, ancianos, líderes, también ustedes serán participantes de esta gloria que será revelada, es decir, que será dada a conocer. ¿Y cuándo será esta gloria dada a conocer? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda ocasión, que no va a venir, ya no va a venir de buena onda, va a venir a juicio, y todos habremos de pasar por ahí, y a todos se nos va pues a requerir lo que debimos de haber hecho. Aquí Pedro también motiva a los ancianos y líderes que están entre los... Pedro aquí motiva a los líderes y ancianos que estaban entre estos cristianos que estaban sufriendo persecución, diciéndoles, cumplamos nuestro deber como líderes, pero con excelencia, cumplamos nuestro deber con excelencia, que ustedes recibirán el galardón. Están sufriendo, pero van a recibir un galardón y lo van a recibir nada más y nada menos que de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Qué chulada, ¿no? De manos de nuestro Señor Jesucristo lo van a recibir, les dice. Aguanten el exilio, el éxodo que están padeciendo. Se los digo yo, les dice Pedro, se los digo yo que fui testigo presencial de lo que le sucedió a Cristo. De cuando lo arrestaron, ahí estuve yo presente. La hice de bravo, pero en realidad no pude hacer mucho. También estuve y fui testigo presencial cuando se lo llevaron a la casa ¿de quién? Del sumo sacerdote. Y luego no con todo lo demás, ¿verdad? Pero Pedro les está dando ese ánimo a estos ancianos que estaban sufriendo deportación y persecución. Luego les dice, recuerden que Cristo es fiel, y más con los que sufren por su palabra, le dice. Recuerden eso, cuando estén sufriendo, cuando les digan ahí vienen los romanos, ustedes acuérdense de que Cristo es fiel y más con aquellos que sufren por su palabra. Porque este libro completo, el Viejo Testamento y el Nuevo, hay muchas historias de mujeres valientes, de jóvenes y adultos y hombres valientes que sufrieron por el Señor, sufrieron por Él. Regocíjense, dice, si sufren, regocíjense en Él, que las pilas se les suban. ¿Y por qué no hacerlo? Les dice Pedro, si Cristo mismo lo hizo por ti, si Cristo mismo lo hizo por mí y por todos, regocíjense en Él. Como nos dice aquí mismo Pedro, primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nadie nos dijo a nosotros, o si nos los dijeron despacito, la vida del cristiano no es fácil. Son sufrimientos y sufrimientos,
Pero siempre nosotros puesta nuestra mirada ¿a qué? Al galardón que habremos de obtener. ¡Qué chulada todo esto! Y uno cuando lee un versículo, lo lee y ni sabe qué es lo que dice, pero ya entendiéndole y investigando y abriendo nuestros corazones. Porque podemos leerlo, no nos dice mucho. Y podemos explicárselo y también les puede decir poquito. Pero si abrimos nuestros corazones y le pedimos a Cristo, le pedimos a Dios que nos dé discernimiento, que abra nuestros corazones, vieran qué chilo va viajando esto. Y como que siente uno que está viviendo eso. Me emociono, ¿no? Pero así es. Así que los invito a que sigamos con nuestro estudio verso a verso, con el versículo 2 que dice, y dice cosas muy bellas. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí en este versículo encontramos algunas palabras que son muy importantes para entender y comprender lo que Pedro quiere decirnos. Y dice, cuando dice la palabra apacentad en el griego, en el original, significa supervisar. La palabra grey también en el original significa rebaño o grupo de creyentes. Y luego tenemos la palabra esta, ánimo pronto. Me recuerda a mi tata, me acuerdo algo así, cuando me decía ponle ganas, ánimo. Pero ánimo pronto significa disposición inmediata. Así que nosotros, este versículo lo que nos quiere decir es, si me acompañan y vemos aquí el versículo palabra por palabra, dice apacentad. Es decir, supervisar como pastor la grey, el rebaño de Dios que está entre ustedes. Porque los pastores estos, la chamba de un pastor, como los pastores, o sea, que cuidan ovejas, o sea, las ovejas, están entre ellas. Un pastor huele a oveja. Qué bueno que no son chivos, ¿verdad? Pero huele a oveja. Huele a oveja. Así el pastor también huele a todos nosotros. Por eso en la mañana que venía dije, préstame la que me pongo acá, el que me pongo cada 15 días, ¿no? Y resulta que no está, ¿no? Dice que está entre ustedes cuidándolo, o sea, mirando bien por el rebaño, no por fuerza, no, sino por obligación. Alguien me la puso muy bien. No por fuerza, sino por obligación. No por obligación, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, no es por dinero, sino con ánimo pronto, es decir, con disposición inmediata. O sea, siempre hay que estar con esa disposición nosotros de qué es lo que están haciendo las ovejas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la chamba de un pastor, de un líder, de un pastor también de casa. Porque hay pastores que pastorean sus casas, ¿no? O sea, la familia que Dios nos ha dado es un pequeño rebaño de la grey de Dios. Es nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas son parte del pueblo de Dios. Y aguas, porque esa chamba, cuando venga el Señor la segunda ocasión, viene a ver qué onda con eso. ¿Qué hiciste, Mario? No, pues todo bien. Pues ¿cuál es bien? Mira cómo anda el Josué. Todo bien. Ay, ¿y cómo anda Mariela? Bueno, pues eso ya no es bronca mía. Vas a comenzar a quererte quitar el problema, la bronca, pero en realidad no se puede engañar a Dios porque Él lee nuestros corazones y ve todo lo que nosotros tenemos aquí. Es tan grande nuestro Señor. Es tan grande. Entonces nos dice que esa es la disposición que debemos de tener nosotros, una disposición de inmediata. Estés puesto siempre a la chamba de qué, del rebaño, a la chamba de qué, de la iglesia. Esa es la chamba que debemos de tener. Dice, lo que Pedro quiso decirles entonces a estos cristianos que iba dirigida esta carta y que estaban sufriendo persecución y deportación, les dice, apacienten como pastores, como ancianos y como líderes y con disposición inmediata el rebaño que les ha sido confiado por el Señor.
para su cuidado. Los padres de familia, así como un pastor pastorea las ovejas en la iglesia, también nosotros como padres de familia, el rebaño son nuestros hijos. Los hijos no son nuestros. Las ovejas no son tampoco del pastor. Los hijos no son nuestros. Son prestados por un corto tiempo. Y en ese corto tiempo debemos de fomentar pues en la oveja, en esa parte del rebaño, en esa parte de la grey de Dios, los valores que necesitan para enfrentar, porque son ovejas. Y afuera hay ¿qué? Lobos rapaces. Lobos rapaces. Que a uno que se la da lo pueden enredar. Ahora, imagínense que no estemos agarrados de la palabra de Dios. Y dice, para su cuidado, cuiden su alimentación espiritual, haciéndolo no por obligación, sino voluntariamente, y nunca por dinero, y mucho menos por una ganancia deshonesta, les dice, recordando siempre que el galardón que habrán de obtener es para siempre y es incorruptible. Ese galardón no se echa a perder, no se desgasta ni se marchita como aquellas coronas que en la antigüedad ganaban los atletas en las olimpiadas, en las primeras olimpiadas. Les ponían una corona de, creo que de oliva, ¿no? O de laurel, pero a los días pues estaba marchita. Este galardón es para siempre, el cual será entregado cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo por segunda ocasión, ¿verdad? Lleno de gloria. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir y va a venir a pedirnos cuentas a los pastores de las iglesias, a los pastores de sus casas, de familia, y también a los pastores, porque también las autoridades son pastores. Ahorita vamos a ver a quién pastorean estos plebes, estas autoridades. Es por eso que aquí encontramos nosotros el primer beneficio de estar sujetos a nuestros líderes, y es que eres cuidado. Eres cuidado. Ese es el primer beneficio, que eres cuidado si estás sujeto a las autoridades. ¿Cuidado de quién? De los ancianos. ¿Cuidado de quién? De los ancianos que tienen madurez en la palabra. ¿Cuidado de quién? De los líderes. ¿Y cuidado de quién? De los pastores que cuidan nuestra casa, que son nuestros papás. Así es. Y así será, dicen. Lo que Dios desea decirte esta mañana a tu corazón es que tú también, al igual que esos líderes y ancianos y pastores de familia, tú también con ánimo pronto apacientes el rebaño que Dios te ha sido confiado para su cuidado. Revístete, dice Dios, para que hagas eso. Revístete de humildad, y Dios te dará el ánimo, el mérito y el gozo. O sea que vas a chambear en esto y vas a estar contento. Qué chulada, ¿no? Qué cosas hace el Señor también en ocasiones, ¿no? También te dices tú, oye, pues sí es cierto lo que está pasando, ¿no? En las vidas de cada uno de nosotros. Anímate y cuida la grey de Dios, es lo que termina diciéndoles Pedro. Ahora los invito a que me acompañen en nuestro estudio verso a verso que estamos llevando en este texto, y estaremos viendo lo que nos dice versículo 3, y dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí veremos algunas palabras también importantes para entenderle al verso y es que aquí estaremos viendo la palabra señorío, y la palabra señorío significa manipular, controlar, enseñorearse y también dominar. Y luego la palabra ejemplos, que significa modelo, señal a seguir también significa. Lo que tenemos que este versículo quiere decirnos, así que los invito a que veamos palabra por la palabra en el 3, y dice: no como teniendo poder, señorío, no como queriendo controlar o enredar sobre los que están bajo vuestro cuidado. No traten de engañar, pues en pocas palabras, no traten de engañar ni embaucar a las ovejas que están al cuidado nuestro, que son nuestros hijos también, que es nuestra esposa y que también es ¿quién? Las ovejas de Dios en la iglesia. Sino siendo ejemplos,
sino siendo ejemplos, es decir, siendo modelos o señales a seguir de la grey, del rebaño. Eso es lo que quiere decir, del rebaño. Rebaño que tengamos nosotros rebaño que tengamos a nuestro cuidado y dirección, como son, si es familia, tu rebaño será tus hijos y tu esposa. Si eres pastor, pues tu rebaño serán las ovejas de Dios. Y si eres autoridad, pues las ovejas es la sociedad civil, ¿verdad? Porque si todas las autoridades son también encargadas de atender, apacentar, pues también en lo que es lo de las autoridades a las ovejas. Entonces tenemos que lo que este versículo nos dice, no como teniendo, dice, poder, ni señorío, decíamos, no como queriendo controlar o enredar a los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos, o sea, modelos, señal a seguir de la grey, es decir, del rebaño. Así que tú apacenta y cuida tu rebaño de tu familia, de pastor y los que son autoridades de la sociedad civil. Veamos lo que nos dice este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Yo se los leo, dice: no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Esta traducción me encanta a mí porque como que me identifico con ella por el léxico que batallo mucho, quiero decirles, batallo yo mucho para no de salirme, como dicen, ¿no? O sea, batallo mucho, pero yo sí me identifico porque dice, no abusen, como que te está leyendo la cartilla, ¿no? No abusen, de la autoridad que tienes tú sobre los que están a tu cargo, sino mejor guíalos con su buen ejemplo, que te van a sentar en el banquillo cuando venga otra vez el Señor, la segunda ocasión, cuando venga por segunda ocasión. Entonces lo que aquí Pedro quiere decirle a los destinatarios, estos cristianos que estaban sufriendo persecución, dice, lo primero que debe de quedarles bien claro, dice, es que las ovejas no le pertenecen a los pastores, ni a los padres que también son pastores, o sea, padres de familia, ¿no? No le pertenecen ¿a quién? A Cristo. Le pertenecen a Cristo, porque Cristo mismo pagó por ellas, porque Cristo mismo pagó con su sangre por ellas. ¿En dónde pagó? Me preguntaba el otro día un primo hermano, pues en la cruz, carnaval, le dije, en la cruz murió el Señor. Y tú estabas ahí, como cuando comienzan a quererte, ¿verdad? Le dije, no vamos a contestarte esta hasta que no vayas y asistas a la iglesia. Le dije, no vamos a entrar en eso. Mejor voltea la carne porque se te está quemando. Estábamos en una carne asada. Entonces, le pertenecen a Cristo. Y esta es la humildad que deberán aplicarse todo anciano, todo líder y todo pastor de familias. Entender con humildad que las ovejas no son de nosotros. Nos la llevamos bien con ellos, pero no son nuestros. Algunas veces nos llevamos bien, ¿verdad? Porque ahorita está difícil la cosa, pero Dios es fiel con nosotros. Y siempre mueve algo, ¿no? En su tablero. ¿Qué? Le vamos a hacer el paro a Mario. Ya le dieron 2 veces aquí enfrente. No, pues entonces dale otra. Así, me imagino que así ha de ser, ¿no? Pero no es que me conste. Entonces tenemos nosotros, recordándoles, dice que solo han sido llamados los pastores de familia, de iglesia y los líderes a apacentar el rebaño. O sea, nomás nos han llamado nosotros, Dios nos ha dado esa instrucción para cuidar, alimentar y dirigir su rebaño. Como nos dice Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar, es decir, para cuidar, alimentar y dirigir el rebaño de la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién se quiere salir de esa onda? No hay cómo salirse. El Señor pagó
por sus ovejas. Y aparte está pendiente de todas y cada una de ellas. Lo que Pedro quiso entonces decir, tenemos a los destinatarios de la carta, que dice que aquellos que tienen liderazgo no se enseñoreen ni traten de abusar de aquellos que están a su cuidado. Antes mejor hagan lo bueno, siendo ejemplos de ellos, o sea, del rebaño, de la grey de Dios, porque ese es el deseo de Cristo, que todo líder, todo pastor sea un ejemplo. ¿Para quién? Para los que está cuidando, para los que tiene a su cuidado. ¿Y por qué no hacerlos? Si Cristo es nuestro mejor pastor y nuestro mejor ejemplo para que seamos guiados, ¿verdad? Hay una parte, si me ayuda Enrique, hay una parte donde Cristo es la luz, ¿verdad? Es la luz del mundo. Y eso, cuando Cristo, en ese pasaje de que Cristo es la luz del mundo, aquella oveja conoce la luz de su pastor y la ve y solito guía su camino hacia el pastor, o el pastor hacia la oveja. Es algo, y el que está en luz, dice la palabra, pues está en luz de vida. Nada nos va a pasar, ¿por qué? Porque tenemos la luz de Cristo, que es la luz del mundo. Y para nosotros, ustedes, para las ovejas son la luz, son el cuidado de ellas. Es por eso que aquí nosotros encontramos el segundo beneficio de estar sujetos a nuestros líderes, y es que eres cuidado. ¿Cuidado por quién? Por los pastores, por los líderes de las iglesias, por los líderes de familia. Qué chulada eso, saber que tienes quien te cuide, ¿no? Porque ahorita hay una sed, hay una necesidad en todas partes, una necesidad que cabalga y cabalga a lo largo y ancho de México, de necesidad de todo tipo. Necesidad, inclusive hay gente que tiene necesidad que los abracen. Tienen necesidad de que los escuchen. Cuando vino una misión aquí a la iglesia, y que fuimos a la 21 de marzo, coordinada por Llena, me acuerdo, y era un doctor que estaba dando consultas. Un señor ya mayor se acercó y dijo que él tenía 11 hijos y tenía un año sin hablar con ninguno de ellos, ni tampoco con vecinos. Y dije yo, o sea, hay mucha necesidad, pues, ¿verdad? Por eso este es el primer beneficio que tenemos cuando nosotros nos sujetamos a nuestros líderes, que somos guiados por ellos. Ahora los invito a que sigamos con nuestro estudio verso a verso, y es del versículo 4 al 5, y dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto es un banquete ahorita que lo desarrollemos, Esto es como la palabra es el alimento nuestro espiritual, y vamos a verlo por lo siguiente. Dice, si me acompañan en el 4, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Nota, aquí encontraremos algunas palabras que son importantes. La palabra aparezca significa en el griego descubrir y se manifieste. Luego tenemos la palabra príncipe, que significa el pastor principal, y luego tenemos la palabra recibiréis, que quiere decir obtener. Lo que este versículo significa, por lo tanto, es, si me acompañan, dice: y cuando Él, que es Cristo, aparezca, se manifieste, se descubra en su segunda venida con toda su gloria y con todo su poder, el príncipe de los pastores, es decir, el pastor principal se va a manifestar, porque Cristo es el buen pastor de todos y cada uno de nosotros. Cristo es el buen pastor de su rebaño, el cual apacenta, cuida, alimenta. A todos nos cuida, nos alimenta y nos guía nuestro pastor.
Y esto, iglesia, debemos de creerlo con todo nuestro corazón. Debemos de creerlo lo que nos está diciendo. Ahora te pregunto, iglesia, ¿estás cuidando tu rebaño, tu familia y tus hijos, tu esposa? Porque tú, solamente tú, eres su líder, su pastor, pero también eres su responsable ante el Señor cuando venga. Y si lo estás haciendo bien, y si lo estás haciendo al 100, me gusta mejor esa traducción de Mario. Y si lo estás haciendo al 100 o al 1,000,000, quiero decirte felicidades. Felicidades por estar haciendo esa chamba que Cristo te ha puesto al 100 y al 1,000,000. Porque usted, iglesia, escuche, usted, iglesia, va a recibir un premio. Y va a recibir un premio grande. ¿Qué grande? Gigante. Gigante. Y no me estoy refiriendo al avión presidencial que se acaba de rifar como premio. A ese no. Ese premio también es grande. Ese premio también es grande. Pero el de usted, estimada iglesia, el de usted es gigantesco. No tiene medida. No tiene medida. No tiene precio. Es gratis. Y solo es gratis. Y solo por el hecho de haber cumplido tu chamba ante el Señor. Y ahora, y haber sido fiel. O sea, va a ser gratis por el hecho de haber cumplido y haber sido fiel con Él. A ustedes se les dará, pues, a los que hagan esta chamba, se les dará, dice el versículo, la corona incorruptible de gloria, un pedacito de la gloria eterna. Es decir, ustedes se irán a la gloria eterna sin necesidad de ir a la ciudad de Hermosillo o Guadalajara a sacar la visa. Van directo porque han cumplido el cuidado de quién, de la grey, del rebaño de Dios, el cuidado de esa parte del pueblo de Dios. Los invito a seguir pues nuestro estudio verso a verso en el último versículo, que es el 5, y dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gloria a los humildes. Aquí encontramos unas palabras que son muy importantes y dice, cuando dice sujetos, la palabra significa sujetos en el griego bajo, de obedecer, ser sumiso. Revestidos en el original significa ceñirse o fajarse. Resiste, ponerse uno mismo en contra, es decir, oponerse. Hacer resistencia significa resistir. Y gracia da mérito, gratitud, gozo y aprobación. Ese es el significado en el griego. Entonces tenemos otro banquete en este verso. Y dice, si me siguen poniendo la vista en cada una de las palabras, dice, igualmente, es decir, todavía, jóvenes. Esta es una exhortación de Pedro a los jóvenes. Igualmente, es decir, todavía, jóvenes, estad ustedes sujetos, es decir, bajo obediencia de quienes, de los líderes de la iglesia, de los líderes de su casa y de los pastores. De los ancianos, nuestros líderes de la iglesia, y es aplicable también, como decíamos, pues a los padres de familia. Y todos aparte, ya deja los plebes, y todos, jóvenes, adultos y ancianos, sumisos, le dice. Y es como una orden, ¿no? Sumisos, en actitud de obedecer, significa la palabra sumisos. O sea, estar bien chispas, al 100, unos a otros, para ayudarnos unos a otros. Revestidos, ceñidos, significa la palabra, fajados, como teniendo un delantal por adelante de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para estar prestos a la chamba y no ensuciarnos, porque vamos a abrazar al Señor. Revestidos, es decir, ciñados, fajados como si tuviéramos un delantal. ¿Fajados de qué? De humildad, es decir, de modestia. El Señor quiere que nos
nos revistamos de humildad. De humildad. ¿Y por qué es tan importante la humildad? Ahorita lo vamos a ver en 2, 3 palabras que ya se acaba el verso. ¿Por qué es tan importante la humildad? Porque eso agrada al Señor. Y debemos de ser humildes hasta en todo. Yo ahorita que soy el encargado de los sugieres, que por cierto hay muy poquitos, los invito a que se apunten. Te aplicas la humildad, que es un regalazo al Señor. Y todavía llega la gente, ¿no? No voy a decir nombres, ¿no? En esta iglesia no sucede, como dice el pastor. Ay, no me eche gel porque es muy pegajosa. No le escuché, le dije que es muy pegajosa. Ahí está el baño, le dije, hay también ahí para que le haga aquí chic y sale y se lava la mano. Vamos a hablarlo muy seriamente, le digo, con Eladio, a ver dónde la compró, le dije. Páseles, ya están las sillas allí acomodaditas. Entonces, tenemos nosotros que a Dios le agrada la humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste. Dios resiste. Y cuando dice que Dios resiste, Dios se las hace de cuento. ¿A quién? Se opone. ¿A quién? A todas aquellas cosas, se opone a todas aquellas cosas que piden ciertas ovejas. Se opone a los soberbios. Y luego el soberbio dice: ¿y por qué no me ayuda Dios? ¿Cómo te va a ayudar, hermano? Pues si no quieres ni la gel esa. Dice la palabra, ¿no? No lo dice, que quede muy claro, no lo dice Mario, ¿no? Así es, Señor. Dios resiste, pero ¿qué creen? La vuelta de la tortilla da gracia. Y da gracia, es decir, da mérito, gozo y aprobación. ¿A quiénes? A los humildes. ¿Y quiénes son los humildes? No son aquellos que no traen lana en la bolsa. Son aquellos que se doblegan a la voluntad del Señor. Esos son los humildes. Y a esos el jefe, el Señor los ama y los quiere. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Lo que Pedro quiso decirle a los cristianos en exilio, iglesia, es que cuando Cristo se dé a manifestar en su segunda venida como pastor principal de su rebaño, y ustedes hayan permanecido firmes y fieles, dice, en el llamado de apacentar el rebaño y su iglesia que les fue confiada, Cristo personalmente los bendecirá. Cristo personalmente los va a bendecir frente al tribunal. ¿Cuál tribunal, hermanos? No es el que me detuvieron una vez allá en Hermosillo. Es uno mucho más grande, tremendo. Allí en ese tribunal te va a bendecir. Híjole, imagínense si yo quería que el ministerio, el MP no vaya a decirlo. Entonces, allí nos va a bendecir con el mejor regalo que todo cristiano anhela, desea, que es la corona de gloria. ¿Qué es la corona de gloria? Así que jóvenes, ancianos y todos, dice Pedro, revístanse, dice, de humildad y modestia, porque Dios mismo se opone y resiste a quienes, ya lo vimos y agarramos un poquito de show, pero ¿a quién? A los soberbios. Y da mérito y gozo a los que se doblegan y hacen su voluntad y le dan la honra, la gloria y el poder a Él y a Él solamente. Aquí es por eso que aquí encontramos el tercer beneficio de doblegarnos de estar sujetos, a nuestros líderes, y es que eres bendecido del Señor. Por eso, porque has cumplido como padre de familia, porque has cumplido como madre de familia, porque has cumplido como hijo. Pues ¿qué más regalo queremos? Y no queriéndonos nosotros lavar las manos, que voy a hablar con Eladio. Entonces tenemos que lo que hoy Dios mismo quiere decirte este día es que al igual que esos cristianos, pues en el exilio y persecución y sufrimiento, pero que sean mantenidos, tú también te mantengas firme en la tribulación,
que hoy puedas estar sufriendo. Recuerda y pon los ojos en ese galardón que es eterno y que será entregado de manos de Cristo. Asimismo, tú también mantente fiel y comprometido en la tribulación que hoy vives y sufres, hermano. Iglesia, revístete de humildad, que Cristo te dará el mérito y el gozo, pero sobre todo tú serás bendecido. ¿Y por qué creerlo? Porque Cristo mismo nos lo dice, porque Cristo mismo nos lo exige. Por eso hay que hacerlo. Es por eso que hoy hemos visto 3 bendiciones de estar sujetos a nuestros líderes. Vimos que eres cuidado, eres guiado y eres bendecido. La luz es, Marquito. Eres bendecido, eres guiado y eres cuidado. ¿Qué más regalos queremos para este domingo? Así que los invito a que cerramos nuestros ojos y podamos orar. Señor nuestro, gracias te damos, mi Señor, por darnos esta gran oportunidad, mi Padre, de estar este domingo en tu casa, discerniendo, Señor, tu palabra, tratándola de entender, ponerla de manera que nosotros la podemos disfrutar, Señor, y que sea lo mejor provechosa en nuestros corazones, en nuestro cuerpo y en nuestras mentes, Padre. Bendice a estos hombres y a estas mujeres, Padre, que son fieles a ti, Padre. Bendice sus vidas, bendice sus trabajos, bendice su salud, Señor. Bendice sus proyectos, bendice, Señor, todo aquello que ellas tienen y necesitan, Padre. ¿Cómo podemos agradecértelo, Señor, dándote la honra, la gloria y el poder a ti, mi Padre? Yo le pido a la iglesia que siga orando. Cierre sus ojos y siga orando. Ahí donde estás, que nada te interrumpa. Disfruta esta cercanía, esa comunión con Dios. Hoy entrégale tu corazón. Hoy ábrele tu corazón. Yo sé que esta palabra es para ti. Solo déjate cuidar, solo déjate guiar y sobre todo déjate bendecir. Sigue orando mientras yo me dirijo a las personas que nos visitan por primera o segunda vez, que esto también es para ustedes. O si eres una persona que no conoce a Jesús aún, también esta palabra es para ti. Yo quiero decirte que tú necesitas a Jesús en tu vida. No te vayas hoy. No te vayas hoy sin recibir esta bendición. Tal vez mañana no haya tiempo. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti y llevarte a Jesús. Y yo quiero orar por esa persona que me escucha y que necesita a Jesús como su Salvador. Si tú eres esa persona, hoy tienes que tomar una decisión. Arrepiéntete de tus pecados y pídele perdón a Dios y recibe a Jesús públicamente en tu vida. Lo único que tienes que hacer es levantar tu mano ahí donde estás para saber quién eres. ¿Quién quiere recibir esta mañana a Jesús en su corazón y en su vida? Si hay alguien que quiera hacerlo, gracias, puede bajarlo. Hoy es cuando los vamos a apoyar ahorita en una oración para que se complete pues este llamado. Si hay alguna otra persona que desee esta mañana recibir al Señor, muy bien. Si tú levantaste tu mano, repite conmigo estas palabras de corazón. Señor Jesús, creo en ti y me arrepiento, Señor, de mis pecados. Y te pido perdón y te doy gracias por ir a la cruz a morir por mí. Y por ello recibo tu perdón, Señor, de mis pecados. En este momento te rindo mi vida, mi corazón. Tú eres el dueño y Señor y Salvador de aquí en adelante para mí. Permíteme y te pido que me ayudes a conocerte y caminar contigo y conocer tu palabra. Gracias por perdonarme y amarme. Gracias, Dios mío, por tu misericordia en mi vida. Gracias, Señor, por esa misericordia en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.